En este vídeo vamos a ver cómo insertar datos a través de un formulario y usando para ello checkbox, radio buttons y desplegables, todo ello con tablas que estén relacionadas. Esto sería una pequeña demo de lo que vamos a conseguir en este vídeo. Vamos a introducir un nombre y un nivel de estudios, educación básica, le damos a guardar. Vamos a introducir otro nombre, por ejemplo Marta, formación profesional, y le damos a guardar. Y por último Patricia, con formación universitaria. Estos son radio buttons, o sea, puedo elegir solo uno de los tres. Y aquí, si accedemos al path/list, tenemos el listado de los usuarios en base de datos con su nivel de estudios. Por otra parte, aquí tenemos lo que sería el desplegable. Voy a introducir un nombre, selecciono aquí en el desplegable la educación y le doy a guardar otro nombre y otro tipo de estudios, guardar. Si me voy al path list, aquí tendríamos a estos dos usuarios que acabo de insertar en la base de datos. Si me voy al MySQL Workbench, aquí tenemos la base de datos de Studios con las tablas estudiantes y estudios. Dentro de estudiantes tenemos ID nombre y estudio ID, que sería la clave foránea a estudios, y dentro de estudios tendríamos el ID y la descripción. Bien, vamos entonces a empezar desde cero. Vamos a crear en primer lugar la base de datos. A esta base de datos la voy a llamar DB Studios. Selecciono el charset UTF-8 y aquí Spanish CI. Vale, aquí en principio no voy a hacer nada más que crear la base de datos, porque luego las tablas las crearé a través de Spring. Entonces me vengo a Eclipse y genero un proyecto nuevo con Spring, Spring Boot, Spring Started Project, al que llamaré, por ejemplo, estudiantes. Next, selecciono las dependencias que voy a necesitar, el driver, Spring Web, Spring Boot DevTools, Spring Data y TimeLeaf. Espero a que se cargue el proyecto. Y una vez generado, me vengo al application.properties, open with, y lo abro con el editor genérico de Spring. Aquí ya tengo el data source para copiar y pegar, con la base de datos DB Studios. Y bien, ahora me voy a generar la estructura del proyecto. Para ello, sobre el paquete base, me creo otro paquete para los controllers, otro para las entidades, y por último otro para el Data Access Object, para el acceso a datos, y que voy a llamar, por ejemplo, DAO. Dentro de las entities me creo una entity para estudiante, lo anoto con entity para Spring, y también voy a mapear esta clase con la tabla estudiantes. Entonces me declaro las propiedades que voy a necesitar: un ID de tipo autoincremental, un nombre que va a ser de tipo string, genero los getters y setters, constructor con los campos y constructor vacío, y hago que esta entidad implemente la interfaz serializable. Incorporo el serial version UID, que me lo llevo para aquí al final. Le digo a Spring que esto va a ser el ID y que va a ser de tipo autoincremental, para no tener que preocuparnos nosotros de ir generando el ID, que lo haga automáticamente. Bien, entonces ya tendríamos esta entidad y ahora iríamos a crear la otra entidad con la que estaría relacionada, que sería el estudio. Podría poner estudios, o mejor en singular, estudio. Esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, y ahora lo único que hago es cambiar el nombre de la tabla con la que va a estar mapeada esta entidad, que va a ser estudios. También voy a necesitar un ID
de tipo autoincremental, por lo tanto esto me lo puedo copiar y lo puedo pegar por aquí. Y además una propiedad de tipo string, que será la descripción que contendrá, pues si son estudios básicos, de formación profesional o universitarios. Entonces genero los getters y setters, el constructor con los campos y el constructor sin los campos, constructor por defecto. Hago que la clase implemente la interfaz serializable. Incorporo el serial version UID. Hasta aquí lo de siempre. Entonces, ya tenemos las dos entidades. Bien. Vale, lo que tenemos que hacer es una relación entre una entidad y la otra. Entonces, yo voy a hacer que la relación sea una relación de 1 a 1. Un estudiante va a tener un nivel de estudios y ese nivel de estudio le va a pertenecer al estudiante. Entonces me declaro una propiedad del tipo de la entidad con la que quiero establecer la relación. En este caso voy a hacer que esta sea la entidad dominante, porque podemos tener relaciones unidireccionales o bidireccionales. Y voy a hacer que esto sea un one-to-one. Entonces tengo que generar los métodos getters y setters para poder acceder a esta propiedad encapsulada bajo un atributo de tipo privado. Y más rápido voy a acabar si genero el constructor de nuevo con ese campo. Entonces ahora vamos a arrancar el servidor y esto debería ya generarme, ya que tengo en update el application.properties, debería generarme las tablas. Importante tener la configuración InnoDB en la base de datos, en el gestor de base de datos, y aquí vemos como Hibernate ya me ha creado las tablas, las claves foráneas y las claves primarias, y los campos también. Me vengo un momento a MySQL Workbench y aquí vemos como en DB estudios estarían las tablas estudiantes y estudios. Estudiantes con los campos ID nombre y estudio ID, que sería la clave foránea estudio, y estudios con los campos ID, clave primaria y descripción. Bien, entonces me voy a crear los DAO para las dos entidades. Me creo la interfaz y estudiante DAO. Y esta interfaz la anotamos con @repository. Importante, aunque no fallaría, pero es importante para que Spring vaya leyendo todos los repositorios una vez que se cargue el contexto. Entonces, esto me pide la entity y el tipo de dato de la clave primaria. Vamos a hacer lo mismo y nos vamos a crear una interfaz para el iStudioDAO. Hacemos lo propio, anotamos con @repository. Y hacemos que esta interfaz herede de JPA Repository, que me pide entidad y tipo de dato de la clave primaria. Bien, vamos a irnos entonces a crear ahora el controlador, estudiante controller. Anotamos con controller. Y bien, ahora inyectamos los DAO. Más correcto sería inyectar un servicio, pero por motivos de tiempo vamos a inyectar el DAO aquí. Y inyectamos también la otra interfaz, que sería iStudioDAO. Bien, ahora necesito crearme un método para poder desplegar un formulario. Entonces será un método que me devuelva un string, que será la vista, y lo voy a llamar form. Me retornará la vista form, que me crearé luego. Y a este formulario le tengo que pasar un modelo. Anoto con el getMapping el ruteo para este método, que será la barra simplemente. Y ahora añado al model, utilizo una clave estudiantes y el valor será el new estudiante. Estudiante mejor en singular sería aquí.
Y ahora voy a pasar también a la vista un listado de los diferentes estudios que hay en base de datos. Para ello tengo que utilizar la instancia del DAO de estudio DAO, punto, y el método del DAO del JPA repositorio findAll. Y así recuperaría para mostrar en la vista en los diferentes select los diferentes estudios que estén almacenados en la base de datos. Bueno, ahora me voy a crear las vistas. Para ello primero me creo una carpeta con los layouts, que serán los que serán heredados por otras plantillas. Y aquí me generaré la plantilla base o padre, a la cual voy a llamar, por ejemplo, base layout. Entonces aquí voy a coger los estilos de Bootstrap, como hago siempre. Me vengo a la página oficial de Bootstrap, y cojo los estilos. Aquí me vengo a la CDN del CSS y los pego por aquí. Entonces voy a indicarle a Spring que este va a ser el fragmento que será reemplazado por otras plantillas y lo voy a llamar head. Entonces ahora sobre el paquete de templates, la carpeta de templates, me voy a crear la vista form para el formulario, y esta vista va a heredar de base layout, por lo tanto va a reemplazar el fragmento de la cabecera simplemente del head, y lo que va a reemplazar está en la carpeta layouts y en el fichero base-layouts, y se llama head. Entonces esto ya no me hace falta. Cerraría aquí el head y ahora aquí en el body es donde me crearé el formulario. Primero aquí en el controlador voy a crearme un método para poder guardar estudiantes. Me va a devolver por lo tanto una vista que será un string, lo voy a llamar save. Voy a retornar la vista que me crearé luego. Bueno, más que una vista voy a hacer una redirección una vez que se guarde al estudiante, por lo tanto redirect, y que redirija a la barra que es donde está el formulario para poder seguir guardando estudiantes. Entonces esto va a tener un path a nivel de método que será de tipo post para hacer un guardado de los estudiantes. Y a esto tengo que pasarle un estudiante, un objeto, que es el que voy a guardar en base de datos, en este caso estudiante, y la instancia la llamo estudiante. Entonces, ahora necesito la instancia del DAO para poder llamar con el punto al método save, que me pide la entidad, en este caso estudiante. Bien, ya tenemos el método que nos permite guardar los estudiantes. Entonces ahora vamos a ir un momento a la plantilla y aquí nos vamos a crear de manera así un poco rápida un formulario. Entonces, container de Bootstrap, clase Row Justify Content Center para centrar y establecer la disposición de columnas de Bootstrap. Ahora un contenedor con 8 columnas, por ejemplo, colm de 8. Ahora tendría que incorporar por aquí un formulario, y en primer lugar la acción a la que va este formulario sería arroba, porque es una dirección, iría a este método, por lo tanto barra, y el objeto que vamos a tratar en este formulario será el que le estamos mandando desde la vista, que sería un new estudiante, que estará representado por la clave estudiante. Ahora el método sería de tipo post. Y bien, ahora aquí me puedo crear con un contenedor o un label, puedo utilizar para lo que sería el nombre del estudiante. Bueno, primero tendríamos que poner un encabezado con margin bottom de 5 y un texto centrado que ponga, por ejemplo, pues introduzca nombre y nivel de estudios. Por ejemplo, esto más bien tendría que ir arriba, aquí por ejemplo. Y ahora vamos a crear bueno, esto tendría que ir aquí también, más arriba. Y ahora voy a crearme un input de tipo texto
y th2.fill vamos a mandar datos desde el formulario a la base de datos con el campo nombre que tenemos en el objeto. Y introducimos una clase Bootstrap form control con una distribución de 10 columnas, por ejemplo. Aquí me faltó cerrar las comillas. Aquí, por lo tanto, mandaríamos el nombre a la base de datos con una clase custom control custom radio. Y aquí voy a hacer un bucle a través de una etiqueta spam, por lo tanto th2.each, y lo que vamos a recorrer sería, almacenamos una variable temporal data, el objeto representado por la clave listado estudios, que me recorre todos los registros de la base de datos con los diferentes estudios. Entonces ahora a través del input de tipo radio, aquí, muy importante, el fill, el campo, sería el que establece la relación de una entidad con la otra, en este caso estudio. Y ahora tenemos que incorporar un th2.value y el valor será el ID de estos estudios, que serán 1, 2 o 3, dependiendo del estudio. Entonces, en función de lo que seleccione el usuario, aquí tenemos que hacer un find all y me recorre todos los registros. Necesitamos el ID para que en función de si este es 1, 2 o 3, pues el usuario quede registrado con esos IDs que se corresponden con los 3 diferentes niveles de estudios. Si yo, por ejemplo, aquí hago un set asterisco from estudios en plural, estudios. Aquí tenemos los 3 IDs con los 3 diferentes niveles de estudios, que será lo que le estaré pasando aquí en el input. Entonces, ahora a través de un label y th2.text, este será el texto que se muestre en los diferentes radio buttons. Aquí tenemos la descripción, es lo que necesitamos mostrar como texto. Esto lo recorremos de la base de datos, por lo tanto, data.descripción. Y ahora el botón para guardar será de tipo submit, con una clase bootstrap, por ejemplo, btn success en verde, con el texto guardar. Ya tendríamos listo el formulario con los radio buttons. Vamos a guardar y levantar el servidor. Vale, aquí tengo que hacer unas pequeñas modificaciones. Me equivoqué aquí en el texto. Y donde más me equivoqué, aquí es form control y con un guión por aquí. Bien, entonces tendríamos así el formulario. Vamos a introducir un nombre, por ejemplo, Paula, educación básica, guardar. Otro nombre, por ejemplo, Jacinto, formación universitaria, guardar. Y Marta, formación universitaria, guardar. Y por último, Paco, formación profesional, guardar. Vemos en las trazas del servidor cómo efectivamente está insertando a un estudiante. Y aquí, si hago un set de asterisco from estudiantes, vemos cómo me ha insertado en la base de datos a estos estudiantes. Con el estudio _ ID, que sería la clave foránea, o sea, el 1 y el 2 y el 3 se corresponderían con los 3 niveles de estudios. Bien, entonces voy a tratar de, a través de una sentencia SQL, ver cómo recupera los datos de las dos tablas que están relacionadas. Utilizo el alias para los campos de las dos bases de datos y hago un inner join con la tabla estudios con su alias S. Y ahora relaciono las claves
primarias con las foráneas. Bien, entonces vamos a ejecutar esta sentencia. Y aquí vemos cómo efectivamente he hecho la relación de los estudiantes que hemos almacenado en base de datos y sus estudios. Bien, entonces ahora me voy a crear un método que me permita hacer un listado de estos estudiantes. Me va a retornar una vista a la que voy a llamar list y tendrá un path que será un getMapping a través de aquí que entraremos en la URL /list. Introducimos el model. El model tendrá, como siempre, voy a bajar esto, una clave, model.addAttribute y una clave que será estudiantes, por ejemplo, y el valor será lo que recupere de la base de datos a través del DAO. Aquí está estudiante DAO. Punto, y llamo al método del JP Repository final. Entonces ahora me creo el template para este list. Hacemos que esto herede, o que reemplace más bien, la plantilla base, que está en layouts, carpeta layouts. Y el nombre sería base layout. Y el nombre que le hemos dado a la plantilla head, esto ya no me hace falta. Y ahora aquí vamos a crear en la tabla, como siempre, contenedor de Bootstrap con la clase container y el margin top de 5. Otro contenedor con la distribución de columnas de Bootstrap y el contenido centrado. Otro contenedor para establecer estas columnas en 8, por ejemplo. Ahora vendría la etiqueta table con la clase table, con un texto centrado, por ejemplo, y para ello utilizo la clase textCenter. Y ahora aquí vendrían los tHead y los tBody. Dentro del tHead habría una fila, dentro de esta fila los diferentes encabezados. Uno para el nombre y el otro para el nivel de estudios, los estudios. Y ahora dentro de tBody y dentro de las filas tendré que hacer un bucle th::each y almaceno en la variable temporal data lo que me venga de la vista, que será estudiantes, y que tendrá almacenado el listado de todos los estudiantes. Entonces, ahora, a través de las etiquetas td, muestro aquí con un th::text el data.nombre. Esto lo copio y lo pego. Ahora vendría aquí el data. Y ahora tengo que hacer relación de una entidad con otra a través del campo estudiante y el atributo descripción. Bien, como os habéis dado cuenta, más de uno me he equivocado a la hora de hacer el reemplazo de la plantilla. Voy a coger esta que está bien y así no me equivoco. Bien, aquí tendríamos la tabla. ¿Qué pasa? Que hay algunos nombres que no aparecen por aquí, por algunas pruebecillas que hice yo antes. Entonces vamos a vaciar un momento la tabla para insertar nuevos registros. Entonces esto sería truncat o truncate o como se diga, no lo sé, table estudiantes. Y con esto hago el vaciado de los registros. Vamos a irnos a agregar nuevos registros, por ejemplo, Marta, formación universitaria, guardar, y Paco, formación profesional, guardar. Si me vengo al listado de los estudiantes, aquí tendría los dos registros. Si yo quisiese cambiar el radio button por un checkbox, o sea, que pudiera elegir entre diferentes opciones y no solo una. Aquí tenemos que yo puedo seleccionar solo una opción porque es un input de tipo radio,
pero si queremos que esto sea un checkbox y que podamos marcar varias, entonces tendríamos que cambiar el input de type radio a input de type checkbox. Simplemente con ese cambio vamos a refrescar y ya, bueno, esto habría que darle estilos, pero ya vemos que podemos marcar diferentes casillas. Bien, ahora en cuanto al select, a un desplegable, vamos a hacer el desplegable. Bien, entonces voy a comentar esto y vamos a empezar con el desplegable. Entonces, etiquetas select, aquí voy a introducir clase de Bootstrap browser default custom select y colmd, por ejemplo, la distribución de columnas de Bootstrap de 4. Bien, ahora el fill sería el mismo, o sea, realmente serían muy similares. Ahora lo único que cambiaría serían un poco las etiquetas. En este caso, en el desplegable vendrían las etiquetas option para las diferentes opciones del desplegable. La primera, normalmente se suele poner una opción por defecto, por lo tanto con un valor vacío y un texto el que nosotros queramos en función de lo que queramos recoger. Por ejemplo, aquí valor vacío y puedo mostrar un texto si dentro de las comillas dobles meto comillas simples y pongo, por ejemplo, seleccione estudios. Y ahora en este option es donde vamos a recorrer el bucle, igual que lo hemos hecho en los dos anteriores tipos. Entonces aquí vendría un th2.each y aquí almacenamos en una variable temporal, la voy a llamar igual también data, y aquí la clave, que sería la misma, entonces listado estudios. Ahora vendría el valor, que serían los IDs de estudios, de la tabla estudios. Entonces, en data tenemos el ID, data.id. Y por último, lo que nos quedaría sería mostrar el texto en las diferentes descripciones de los estudios que vendrían de la base de datos. Por lo tanto, data.descripción. Y ya lo tendríamos. Entonces, vale, me ha faltado el input para el nombre, que lo tengo aquí más arriba comentado, entonces lo voy a descomentar. Y ahora sí ya tenemos el campo nombre, vamos a separarlo un poco con el desplegable. Le vamos a poner una clase de Bootstrap margin bottom de 5. O quizás no tanto, margin bottom de 4. Entonces vamos a introducir un nombre. Por ejemplo, Manuel. Seleccionamos el nivel de estudios, aquí tenemos las diferentes opciones del desplegable. Y vamos a seleccionar otro nombre. Por ejemplo, Jordi. Y si nos venimos al list, aquí tenemos a los dos registros que acabamos de realizar. Entonces vamos a través de una sentencia SQL a unirlas, hacer el join para ver si realmente esto está en base de datos. Y como vemos tenemos aquí los registros que acabamos de insertar a través del desplegable.